Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente a Prisma Empresarial. Mi nombre es Cristian Dextre y el día de hoy vamos a entrar en el escenario de las compensaciones de pérdidas. Ahora que estamos ya a puertas ya de presentar las declaraciones juradas anuales, pues es importante poder tocar el tema de las compensaciones de pérdidas tributarias, ¿no? Y que justamente el día de hoy vamos a enfocarnos en el sistema A, porque en realidad hay dos sistemas que la ley del impuesto a la renta me indica que puedo tomarlas para aplicar la compensación de mis pérdidas de los ejercicios. Entonces vamos el día de hoy a tocar el tema del sistema A. Pero el sistema A, ¿de dónde nace? ¿Cómo nace el sistema A? ¿A qué se refiere el sistema A? Bueno, vamos en primer lugar, antes de empezar nuestro casito práctico, chiquito, pequeño, pero productivo, y nos vamos en primer lugar a la norma, a la ley del impuesto a la renta en su artículo 50. En el artículo 50 de la ley nos dice que los contribuyentes que se encuentren domiciliados en el país podrán compensar la pérdida neta total de tercera categoría de fuente peruana que registren en un ejercicio gravable con arreglo a algunos de los siguientes sistemas. Y en este caso nos vamos a enfocar con el sistema A. El sistema A que nos dice compensa la pérdida neta total de tercera categoría de fuente peruana que registren en un ejercicio gravable, imputándola año a año hasta agotar su importe, a las rentas netas de tercera categoría que obtengan en los 4 ejercicios inmediatos siguientes computados a partir del ejercicio siguiente al de su generación. El saldo que no resulte compensado, una vez transcurrido ese lapso, no podrá computarse en los ejercicios siguientes. Eso lo dice en la ley del impuesto a la renta en su artículo 50, inciso A. Por algo le llaman método A porque está en el inciso A. En el reglamento, en el artículo 29, que también inciso A, nos dice que las pérdidas netas compensables de ejercicios anteriores se compensarán contra la renta neta de tercera categoría, empezando por la más antigua. Las pérdidas de ejercicios anteriores no compensadas podrán ser arrastradas a los ejercicios siguientes siempre que no haya vencido el plazo de los 4 años, contados a partir del ejercicio siguiente al de la generación de cada pérdida. Muy bien, entonces vamos a la parte práctica para poder interpretar lo que nos dice pues el artículo 50 y el artículo 29 de la ley del reglamento respectivamente. Entonces vamos a ver. Vamos a imaginarnos que estás en tu declaración jurada y te arroja pérdida. Ahora, ¿esta pérdida de dónde proviene, no? Es una pérdida tributaria, ¿verdad? Y las pérdidas tributarias provienen, obviamente, después de presentar o después de elaborar tu liquidación de impuesto a la renta anual. Entonces, por ejemplo, para poder llegar, por ejemplo, a los 245.000, que es la pérdida neta compensable o la pérdida compensable, tenemos que haber llegado por este camino. Yo elaboro mis estados financieros y determino una utilidad antes de participaciones o impuestos, ¿verdad? Y en las cuales yo determino, obviamente, mi utilidad contable. Imaginemos que en este escenario vamos a ver que nos arroja una utilidad contable. Vamos a imaginar que nos arroja 20.000 soles de utilidad contable. Y luego, después de ello, pues determinamos nuestros reparos tributarios. Empezamos con las benditas adiciones. Ok, adiciones. Imaginemos que tenemos en adiciones por 40.000. Muy bien. Y luego tenemos deducciones. Aquí en deducciones, pues para llegar obviamente a la pérdida, ¿verdad? Vamos a imaginar pues que tenemos, a ver, vamos a imaginar en este caso para poder llegar a los 145.000, tenemos que haber llegado obviamente al siguiente resultado, 205. ¿No? Vamos a ver, 205 de deducciones. ¿De dónde proviene? No me preguntes de dónde provenga, ¿no? Vamos a imaginar que tenemos deducciones y podemos llegar obviamente a un resultado tributario que nos arroja obviamente una pérdida tributaria. Muy bien. Y esto es lo que yo voy a compensar. Pero ¿contra qué lo voy a compensar? Contra
las utilidades tributarias o las rentas netas de los siguientes cuatro ejercicios. Si es que yo decido eh, elegir el sistema A. Entonces, el sistema A te dice, vas a poder compensar esa pérdida que has generado en este ejercicio por los cuatro ejercicios siguientes, ¿no? Y en las cuales solamente te permite a compensarla sobre el total de tu renta neta y podrás compensarla para los próximos cuatro ejercicios. Entonces, por ejemplo, muy bien, vamos a tener un cuadro aquí, vamos a poner aquí pérdida, pérdida tributaria. Ok, vamos a poner aquí pérdida tributaria. Listo. Pérdida tributaria, ¿no? ¿Cuánto tenemos de pérdida tributaria? 145.000. Vamos a poner por acá mejor. 145.000. Muy bien. En ese caso, yo estoy en el año 22. Tienes pérdida. ¿Qué hago? ¿Cuál es el sistema que debería escoger? Bueno, si tú eliges el sistema A, ¿qué es lo que tendrías que hacer previamente? Previamente tienes que hacer tu proyección, ¿no? La proyección. Eso es lo que tienes que hacer, proyectarte para los siguientes cuatro ejercicios. En este caso estamos hablando del 2023, 2024, 2025 y 2026. ¿Ok? Eso es lo que tú tienes que proyectar. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Cristian, dime. Entonces, lo primero que tienes que hacer, como vuelvo a repetir, es proyectarte. Entonces, quiere decir en este caso, ¿cuánto serán cuánto o cuánto ascenderá mi renta neta de los siguientes cuatro ejercicios? Ahora, si tú tienes una bolita de cristal, bueno, pues entonces creo que podrías tú llegar a saber cuánto vas a poder compensar o quizás compensas todo en un solo ejercicio, ¿no? Pero si no tienes la bolita de cristal, lo que tienes que hacer, el siguiente camino, si no tienes la bolita de cristal, es hacer tu proyección, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues proyectarme. Proyectar mis resultados, ¿no? De los próximos cuatro ejercicios. ¿Para qué? Para poder saber si el método A o el sistema A es el correcto. Bien. Entonces, en este caso, vamos a imaginarnos, vamos al mundo de la imaginación y empezamos a determinar de la siguiente manera. Y vamos a colocar un poquito más aquí, viejito, para que podamos ver. Nos vamos a poner acá saldo de pérdida. Así de esta manera, saldo pérdida. Entonces, vamos a una proyección de todos mis estados financieros. Hacemos una proyección y determinamos rentas netas. En este caso, para el año 23. Como nos arroja una utilidad, mira, utilidad de 20 contable. Entonces, vamos a imaginar que entre mi renta neta podemos llegar a determinar, vamos a ponerle 35.000. ¿Correcto? Entonces, como proyecto una utilidad de 35.000, una utilidad tributaria de 35.000, entonces voy a empezar a compensar. Mi pérdida del 22 la compenso con la utilidad del 23 y me genera un saldo de pérdida todavía por compensar de 110.000. Pero recuerda que solamente te quedarían 3 años siguientes. Entonces, en el 24, ¿qué es lo que va a suceder? En el 24 también hago una proyección y digo, pues bueno, hagamos la proyección y determinamos que nos va a arrojar 30.000 de renta neta. Muy bien, entonces en este caso voy a poder compensar 30 y me quedarían 80, pero recuerda que se va acortando el tiempo. Me quedan solamente dos ejercicios. En el 25 empezamos a proyectar y vemos que nos va a ir mucho mejor, ¿no? Hacemos una proyección y veo que nos va a ir mucho mejor. En este caso, podemos llegar a una renta neta de 50.000. Compensamos con el saldo de 80.000 y nos quedará 30.000 por compensar. ¿Correcto? 30.000. Ok, entonces en el año 26 determinamos que podemos llegar a un importe, imaginemos, de 45.000.
Muy bien, entonces vamos, hacemos la proyección y año 26 compensamos los 30, ¿correcto? Y llegamos obviamente a cero. Pero recuerda que como tienes 30, tienes ahí una renta neta, tienes ahí una renta neta imponible. ¿Cuál es la renta neta imponible? Pues obviamente si tú tienes 45.000 y estás compensando los 30 que te quedó que te estaría quedando en el año 25, pues te quedará una renta neta imponible de 15.000. Y esta obviamente estarías generando el pago del impuesto a la renta. Imaginemos pues que es del régimen general el 29.5, ¿no? Y listo. Y obviamente en el año 26 sería el impuesto a la renta que recién estarías pagando. ¿Cuál es la ventaja del sistema A? La ventaja del sistema A es que, como tú ves, haces tus proyecciones y estarías compensando el 100% de tu renta neta. Y en estos años no estarías pagando renta. ¿Te das cuenta? No estás pagando ningún centavo de impuesto a la renta. En el año 26 estás proyectándote que vas a terminar de compensar, pero te quedará un saldito de renta neta que pues vas a tener que pagar pues impuesto y ahí tampoco no te vas a poner sabroso, ¿no? Tienes que verte pagarlos ahí ya, pues, ¿no? Porque ya lo has compensado totalmente esa pérdida. Entonces, esa ventaja, la primera ventaja es que digámosle, a un corto plazo, te ayuda pues a generar un ahorro del 100% eh, de pagar impuesto a la renta, ¿no? Obviamente contra la pérdida. Y estamos dando un ejemplo, digámosle moderado, ¿no? Un ejemplo moderado, ni ser tan optimista, ni tampoco ser pesimista, pero hay escenarios que puede ser que llegues a compensar toda tu pérdida en solamente 3 años, u otras empresas pueden llegar a compensar solamente dos, o quizás solamente en el siguiente ejercicio ya compensan todo, ¿no? ¿De qué depende? Depende del resultado. De eso va a depender, ¿ya? Va a depender mucho del resultado de la pérdida. Imagínate una pérdida de medio millón, ¿no? Y haces tus proyecciones y más o menos, pues podemos decir que puedes compensar en los próximos 4 años, ¿no? Entonces probablemente la pérdida del medio millón no lo vas a compensar en un año, probablemente lo llegues a compensar en 4. Pero, ¿cuál es la desventaja de este sistema A? Que probablemente hagas proyecciones demasiado optimistas. Entonces, cuando haces proyecciones demasiado optimistas y dices, sí, lo vamos a compensar todo, vamos a compensar el medio millón o vamos a compensar los 145 y elegimos el sistema A. ¿Y qué pasa? Que en la realidad podemos llegar a determinar otros resultados que no son lo que tú proyectaste y probablemente no llegues a compensar toda tu pérdida, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a tomar el mismo ejemplo de aquí y lo vamos a poner como un título acá, ¿no? Compensación del 100% de tu pérdida, ¿no? De la pérdida tributaria. Bien, ahora el otro ejemplo que vamos a poner es, ahora sería, ahora sería compensación, o mejor dicho, en este caso, pérdida tributaria no compensada, no compensada al 100%. ¿Ok? Entonces vamos a partir del mismo resultado. ¿Ok? Mira, entonces, esta es una proyección, ¿no? Y esto vamos a imaginar que esta es la realidad, ¿verdad? Ok, entonces vemos que en el 23 yo proyecté 35, ¿no? Ah, bueno, con las justas me llegó a 28, ¿no? Ok, con las justas me llegó a 28, pues entonces me queda todavía por compensar 117, perfecto. En el 24 proyecté 30, bueno, compensaremos 30. No, probablemente si no fue bien y llegamos a 32. Bueno, pues acá, ¿no? Podemos compensar 32 y nos va a quedar todavía de saldo 85 en la práctica. En el 25 hacemos una proyección de 50.000, ¿no? Llegamos al 25,
y llegamos con las justas con una utilidad de 12. No nos fue bien o proyectamos mal. Solamente vamos a compensar 12. De los 85 me queda solamente 73 por compensar. Pero ojo, me estaría quedando solamente un año. Me queda un año, 2026. Bueno, voy a cruzar los dedos. Pues no, a lo mejor en el 26 me va bien. Pero lo que habíamos proyectado de 45, llegamos solamente a 38. ¿Y qué sucede? Compensamos 38, pero nos quedan 35 por compensar. La pregunta es, ¿puedo seguir compensando esto? Si yo elegí el sistema A, ya fuiste, ¿ya? Así de sencillo. En ese caso, si yo compensé, yo elegí el sistema A y llego en la práctica, en la realidad, llego a estos resultados, pues definitivamente perdí 35, ¿no? Perdí mi pérdida, no en otras palabras, ¿no? Es decir, me quedé con un saldo de 35 no compensable. ¿Qué hago? ¿Me pongo a llorar? ¿Le reclamo a alguien? No, nada, ni uno ni lo otro, pues. Simplemente acepta tu derrota. Definitivamente has proyectado mal, ¿no? Y eso puede suceder. Pero ¿por qué puede suceder, no? Por la cantidad de pérdida que puedes obtener. Si las pérdidas son tan pequeñas o muy pequeñas ante la proyección que tú hagas, probablemente el sistema va a ser el más aconsejable, porque lo que vas a hacer es dejar de pagar por lo menos 1 o 2 años, ¿no? Y eso genera un alivio a una empresa. Pero cuando vemos pérdidas bastante elevadas y vemos que las proyecciones no son quizás las más optimistas o las más moderadas posibles, entonces corres el riesgo, obviamente, de poder no compensar toda tu pérdida. Eso va a depender de las proyecciones y la cantidad de pérdida tributaria que puedas compensar. Ahora, recuerda muy bien, ¿qué pasa si dentro de estos escenarios, en la práctica, en la realidad, arroja pérdida? ¿Qué hago con esta pérdida de aquí? ¿Y qué hago con la pérdida anterior? La norma, en el reglamento, ya lo hemos visto, en el reglamento te dice, vas a compensar desde el más antiguo. Es decir, si yo tengo la pérdida de 85 del año 22, ¿verdad? La pérdida del 25 del año, perdón, la pérdida del año 22, entonces yo voy a tener que terminar de compensar ese año 22. Oye, la pérdida del 25, bueno, la dejarás en stand-by, pues. La dejarás en stand-by hasta terminar de compensar la pérdida del 22. Si no terminas de compensar, por ejemplo, en el 26, estos 35 desaparecen para el año 27 y empieza a trabajar con la pérdida del 25, ¿no? Si es que llegas a tener, por ejemplo, una pérdida en esos años. Y empiezas a correr, obviamente, tu pérdida hasta agotar los 4 años, ¿no? Y así, ¿no? Sucesivamente. Ahora la pregunta es, ¿puedo cambiar de método o sistema si estoy aquí? No, la norma no te permite cambiar el método, ¿no? En este caso, lo único que tendrías que hacer es, la única salvedad que te da la norma, la ley del impuesto a la renta, es que en el caso que tú elijas la pérdida por compensar en el 22, en tu declaración jurada y colocas sistema A, y llegas al año 23, que vas a declarar en el 24, hasta antes de la presentación de la DJ o hasta antes del vencimiento de la presentación de la DJ, lo que ocurra primero, puedes evaluar cambiar el sistema elegido el año anterior. En ese caso, a lo mejor cuando es tu proyección, no, yo pensé 35 y por la justa llego a 10 o llegué a 28, entonces mis proyecciones no están correctas, entonces puedo cambiar el sistema. Sí, podría en ese caso rectificar el 22 antes de presentar el 23 y rectificar y cambiar el sistema. Entonces, ¿puedo elegir el otro sistema? Sí, el sistema B. Y el sistema B lo vamos a ver en otro video. Pero en este caso, el sistema A es conveniente, sí, como vuelvo a decir, es conveniente dependiendo de la pérdida, dependiendo de cuánta pérdida estarías arrojando, y va a depender mucho de tus proyecciones. ¿Cuál es el error que cometemos los contadores? Que no hacemos proyecciones y que cerramos los ojos y le aplicamos el sistema a la fe, ¿no? A la de Dios, dices, ¿no? Bueno, depende, pues no. O sea, voy a hacer mi proyección, no tengo tiempo, nadie me da los resultados de los próximos ejercicios, nadie me da sus proyecciones, su presupuesto, ¿qué hago? Bueno, pues no, a veces la de Dios, ¿no? Cierra los ojos, marcas el sistema A y empiezas a encomendar a Dios y esperar pues que realmente puedas llegar a compensar todo, ¿no?
Entonces, ese es el error a veces que uno se comete, ¿no? Y la idea es hacer un trabajo de proyección para evaluar si corresponde hacer una compensación de ese tipo. ¿De acuerdo? Entonces, moraleja, tienes que hacer tu proyección. Y va a depender también, va a depender también del sistema perdón, del tipo de pérdida o la cantidad de pérdida tributaria. Pero recuerda que lo que vas a compensar es la pérdida tributaria, ¿ya? No vas a compensar en el caso que, por ejemplo, puedas llegar a tener pérdidas contables. Ahora, me preguntan también, en un caso también me dicen, Cristian, ¿puedo contabilizar? ¿Se debe contabilizar las pérdidas tributarias? No, no se compensan las pérdidas tributarias. Lo que se compensa es el efecto de las pérdidas tributarias. Es decir, ¿qué es lo que me genera el efecto de la pérdida? ¿No? Me genera pagar menos renta. Ya, ese efecto es lo que tengo que contabilizar. Pero eso lo vamos a ver también en otro video porque se requiere otro análisis porque se debe trabajar con las normas contables también. Bueno, espero que les haya servido este pequeño video acerca del sistema A. Dejen sus comentarios abajito en los comentarios. Cualquier duda, le dan también like al video, compartan también este video y obviamente pues se suscriben al canal. Bien, muy bien. Gracias a todos y nos vemos en otro video. Chau, chau.